En la cena familiar, justo cuando me sentaba en el asiento de la cabecera, la asistente femenina que mi marido CEO había contratado recientemente levantó la mano y me dio una bofetada, sin modales. Le di una palmada de inmediato y luego miré en silencio a mi marido. Él entró en pánico al instante. Justo cuando me senté en el asiento de honor en el banquete familiar Chin, Susisa corrió hacia mí y me abofeteó. Golpeó con fuerza con un chasquido seco. Todo el salón principal quedó en silencio. Junto al palisandro, 7 u 8 ramas de la familia Chin me miraban todas. Algunos aún sostenían tazas de té, algunos estaban a punto de sentarse y otros tenían una sonrisa congelada en la cara. Suiza se plantó frente a mí con un traje de falda beige claro y una placa del departamento de administración del grupo Chin clavada al pecho. Ella fue la nueva asistente femenina de Chin Yancy contratada hace 3 meses. Y en esos 3 meses, había sido la forastera que más aparecía en la casa. Ancestral de la familia Chin, después de que me golpeara, su voz se quedó quieta. Tranquila, señora Ku, aunque sea la esposa del señor Chen, no puede estar sin modales. El asiento de honor es para los ancianos, no para que tú te sientes donde quieras. Levanté la mano y me toqué la cara, ardía intensamente y escocía de dolor. Chini estaba 2 pasos detrás de ella, estaba al teléfono y, cuando oyó el alboroto, se giró para mirar, viendo dónde estaba sentado. Luego, al ver la mano levantada de Susisa, el color desapareció instantáneamente de su rostro. No lloré ni le pregunté por qué. Me levanté y le di una bofetada en la cara a Susisa con la mano trasera. La fuerza de mi golpe la hizo girar la cabeza hacia un lado y chocó contra el respaldo de la silla a su lado, con la mirada cerrándose al instante. La miré, primero con la voz suave. Este fue el asiento que la vieja Madame Ku me pidió antes de fallecer. Segundo, no eres de la familia Chin. Tercero, si te atreves a ponerme una mano encima otra vez, no te devolveré una bofetada una vez. Susisa se cubrió la cara como si hubiera sufrido una grave injusticia. Señor Chin, solo pronunció 2 palabras. Chin Yancy ya se había acercado rápidamente. Pensé que primero miraría la bofetada en mi cara, pero lo primero que dijo fue, Qian, ¿por qué has pegado a alguien? Las expresiones de todos los familiares en el comedor cobraron vida al instante. Alguien murmuró, al fin y al cabo, todavía es joven, demasiado impulsiva. Otros miraban a su Sisa con un atisbo de compasión. Las lágrimas de Sucia estaban muy bien coordinadas. Presidenta In, solo temía que se sentara en el asiento equivocado y avergonzara a los ancianos. No esperaba que la señora estuviera tan enfadada. Sonreí, la zona de su rostro que había sido golpeada se tensó y el dolor la devolvió a la claridad. Me giré para mirar a Chini. ¿También piensas que yo soy el que se sentó en el lugar equivocado? Chin Yandi abrió la boca. No respondió de inmediato. Esa era la respuesta. Me quité lentamente el anillo de boda del dedo anular de la mano izquierda. Llevé ese anillo durante 3 años, y sus iniciales estaban grabadas en el interior. Cuando nos casamos, él mismo me lo puso a mí y dijo que el puesto de la señora Chen solo podía ocuparlo yo. Coloqué el anillo sobre el libro de cuentas de Palisandro sobre la mesa. Ese libro de cuentas me lo había entregado la vieja Madame Chen cuando aún vivía. Las cenas familiares en la antigua residencia Chin, el culto a los antepasados, las obligaciones sociales, la medicación para los mayores, los préstamos a familiares, todo estuvo presente durante esos 3 años. Nadie en la familia Chin me preguntó nunca cómo conseguía mantener todo esto unido. Solo se acostumbraron a que cada cena familiar fuera digna, cada regalo navideño considerado, el cumpleaños de cada familiar marcado con un regalo y cada enfermedad de él atendida por alguien que les acompañara al médico. Pensaban que esa era la confianza de la familia Chen. De hecho, la mayor parte fue yo suavizando las cosas para ellos. Cogí el libro de cuentas y lo cerré. El sonido era muy suave, pero era como un cuchillo golpeando la mesa. Como no tengo modales, hoy no me encargaré de esta comida. La suegra Hyushua fue la primera en fruncir el ceño. Shannon Seham, ¿por qué haces tanto escándalo? Hay muchísimos familiares aquí. Tienes que hacer el ridículo delante de todos. La miré. Mamá, hace 3 años dijiste que la nuera mayor debería ser sensata, así que durante los últimos 3 años, para cada banquete familiar en la antigua residencia, finalizaba el menú con 3 días de antelación, organizaba los asientos con 1 día de antelación, supervisaba la cocina yo mismo y pagaba la cuenta final después de la comida. Me detuve un momento. Hoy, la señorita Su dijo, no tengo modales.
Y lo acepto. La expresión de Gisu se tensó. ¿Qué clase de actitud es esa? No le volví a contestar. Abracé el libro de cuentas contra mi pecho y me di la vuelta para irme. Sucicia. De repente intentó detenerme. Señora, el libro de cuentas es propiedad de la familia Chin, no puede simplemente aceptarlo, ¿verdad? Me detuve en seco y me giré para mirarla. ¿Sabes qué hay dentro? Se quedó paralizada. Di un paso adelante. Ni siquiera sabes que Madame Chen no puede comer brotes de bambú, la nieta menor de ese segundo tío Chin es alérgica a los cacahuetes, o que la tercera tía está viuda y no bebe en los banquetes de boda, y quieres hablar conmigo sobre el libro de cuentas de la familia Chen. El rostro de su oncesas palideció, las expresiones de varios familiares cambiaron. Chin Yani habló finalmente. Xiang, deja el libro de cuentas. Si tienes algo que decir, díselo en casa. Le miré y por primera vez sentí que ese hombre era un completo desconocido, no era ajeno a lo importante que era ese libro de contabilidad. Simplemente no esperaba que se lo quitara hoy. Bajé la cabeza y miré el anillo de boda sobre la mesa. Chini, acabas de preguntarme por qué he pegado a alguien, le miré. Ahora te lo cuento porque me abofeteó. Pisó mi casa y tú lo aprobaste tácitamente. Su nuez de Adán se movió. No lo hice, lo hayas hecho o no, lo sabremos cuando se salden las cuentas. Después de decir eso, salí del salón principal. Nadie se atrevió a perseguirme. No fue hasta que llegué a la puerta de la antigua residencia que la tía John salió corriendo de la cocina. Fue la ama de llaves de la antigua residencia de la familia Tekin durante los últimos 3 años. El testimonio más claro de cómo había mantenido unida a esta familia. Todavía sostenía un delantal en la mano. Sus ojos leían. Señora. Su cara. Negué con la cabeza. Tía John, el equilibrio para el restaurante de esta noche aún no está a saldo. Derecha. La tía John se quedó paralizada un momento. No, siempre lo transfieres después de cenar. Saqué el móvil y abrí la página del banco delante de ella. Cena familiar en la casa antigua. Gastos de farmacia. Mantenimiento del invernadero. Subsidio para conductores. Regalos navideños. Para familiares. 7 transferencias automáticas en total. Conecté con cada uno. Cancelar. La tía John miró mi mano, con la voz temblorosa. Señora, ¿de verdad no vamos a encargarnos de esto? Cerré la última página. A partir de hoy, quien se siente en el asiento principal paga la cuenta. Al salir de la antigua casa de la familia Chin, el viento rozó la huella de la palma en mi rostro. Dolía, pero más claro que el dolor era el hecho de que ya no quería sostener la fachada de nadie. Desde el vestíbulo principal detrás de mí vino un alboroto, copas y vasos se volcaron. Alguien llamó a Chin Jens y otra persona preguntó quién pagaría la cuenta en el restaurante. No miré atrás, mi móvil vibró. Era un mensaje de Chin Yancy. No hagas nada precipitado, vete a casa y espérame. Después de leerlo, apagué la pantalla. Inmediatamente, 5 minutos después, llegó la llamada del dueño del restaurante a la mansión familiar Chin, el pago final por ese banquete familiar, que había instalado 28 mesas, fue de 18,600. Antes pagaba todo, no esta noche. Cuando regresé al hogar matrimonial, el lugar estaba en completo silencio. Este apartamento fue donde vivimos Chin Se y yo después de casarnos. Elegí el sofá del salón. Cambié la mesa del comedor y levanté las plantas en maceta en el balcón una a una durante los últimos 3 años. Había sentido que era un hogar a partir de esa noche. Yo solo lo veo como una cáscara vacía llena de viejos hábitos. Primero fui al baño para lavarme la cara delante del espejo. Veía una huella de mano clara en mi mejilla izquierda. La bofetada de Suciaísa fue muy fuerte. No actuó por negligencia. Intentaba deliberadamente establecer su autoridad. Saqué la pomada y la apliqué lentamente en la cara. Mi teléfono no dejaba de sonar desde que volvía de camino. La suegra llamó 8 veces. Chin Yancy llamó 12 veces. Los mensajes de chat familiar en el grupo habían subido a más de 99. Tecleo para echar un vistazo. Xiu Shua envió un mensaje de voz largo. No le hice caso. Simplemente lo convertí a texto. Xiang, hoy es una cena familiar. Golpeaste a 11 delante de tanta gente e incluso quitaste el libro de cuentas. Eso fue demasiado inmaduro por tu parte. Sis es joven y actuó un poco impulsivamente como la señora Chin. Debería ser más tolerante. Por debajo de su tercera tía. Todos somos familia. Así que ¿por qué montar tal espectáculo? Mi primo político de la familia de mi segundo tío añadió. Gisar es un forastero, es cierto.
pero también está ayudando al señor Chin con el trabajo. La señora realmente fue impulsiva hoy, al ver esas pocas líneas. De repente me pareció ridículo que me estuvieran pegando. Todos guardaron silencio cuando yo me defendía, todos despertaron. No me apresuré a responder. Encendí el ordenador y abrí las carpetas que había guardado en la nube durante años. El nombre de la carpeta es muy sencillo: gastos familiares de Chin. En su interior se divide en 12 subcategorías: banquetes familiares de la antigua casa, regalos de temporada, atención médica, conductor, niñera, adelantos de efectivo de los familiares, rotación temporal, vestimenta formal, arreglos funerarios, obligaciones sociales, reparaciones y traslados privados de la suegra. Cada entrada tiene una captura de pantalla. No es que esté especialmente intrigante, es que mi madre me enseñó desde pequeño que el dinero se puede gastar, pero las cuentas deben ser claras. En el primer año de nuestro matrimonio, Chini Sei llegaba a casa al amanecer, después de estar ocupado hasta altas horas de la mañana. Cuidé de la abuela por él, cuidé de sus familiares y me encargué de la fuga de agua en la antigua casa familiar por él. Me cogió de la mano y dijo: Jian, menos mal que te tengo a ti. En ese momento pensé que entre marido y mujer no hacía falta llevar la cuenta con demasiada claridad. Solo más tarde me di cuenta de que los que no mantienen las cosas claras son los que acaban siendo más a fondo conspirados. La cerradura de la puerta hizo clic. Chin Yancy ya estaba de vuelta cuando entró. Ni siquiera se había quitado el abrigo y tenía el ceño fruncido. Xiang, hoy te has pasado de la ratilla. Me senté en el sofá y no me levanté. Eso fue demasiado lejos. Se quedó sin palabras ante mi pregunta. Yo hablé por él. Estuvo mal que me sentara en el asiento de honor, o mal que me defendiera o que tomara el control. Chini reprimió su ira. Que si te pegara estuvo mal y haré que se disculpe. Pero montaste un escándalo delante de tantos familiares y mamá no pudo salvar la cara, ni la familia Chin. Le miré cuando me pegó. La familia Chin tenía alguna cara que salvar. Se quedó en silencio un momento. Acababa de unirse a la familia Chin y no entendía esas reglas. Ella no lo entiende y tú tampoco. En cuanto cayeron esas palabras, el salón volvió a quedarse en silencio. La expresión de Chin Yancy cambió ligeramente. Puse el libro de cuentas de sándalo sobre la mesa de centro. Chin Yancy, ¿sabes por qué puedo sentarme en el asiento principal? No respondió. Abrí la primera página del libro de cuentas. Esa página estaba escrita con la letra del viejo Madame King. La letra es anticuada pero muy firme. 11 aún tiene las cuentas. La nuera mayor preside la mesa. Esto fue escrito cuando la vieja señora aún estaba viva. No era un testamento ni ningún tipo de división de bienes. Son solo las reglas del hogar de la familia Tekin. Quien gestiona las cuentas preside la mesa. Chin Yancy miró a esos 8 personajes. Su nuez de Adán se mueve. Le dije: ya sabes esta frase. Tu madre lo sabe, el segundo tío y el tercer tío lo saben, solo Susisa no lo hace. Cerré el libro de cuentas. Pero ella no lo sabía. ¿Por qué se atrevió a darme una bofetada? Un destello de pánico cruzó los ojos de Chin Yancy. No le dije que hiciera eso, pero le hiciste pensar que podía hacerlo. Su expresión se oscureció. Xin Xian, tienes que convertir un asunto pequeño en algo grande. ¿Un asunto menor? Sentí el corazón como si algo muy detallado y a la vez muy profundo lo hubieran cortado. El mes pasado cogí el móvil y abrí la primera captura de pantalla de la transferencia en el banquete conmemorativo de la anciana. 263,000 yuanes. Yo lo pagué. La segunda: tu madre perdió dinero jugando a las cartas y tenía miedo de que te enteraras, así que me pidió que le transfiriera 150,000 para cubrir la pérdida. Yo sí. El tercero: el hijo de tu segundo tío se fue al extranjero y pidió prestados 200,000 para facturación a corto plazo, diciendo que se pagarían en 2 meses, pero aún no se ha devolvido. La cuarta: el vestido de compromiso de tu prima, dijo. La señora Chen tiene cara, así que me pidió que adelantara primero 86,000, los pasé uno a uno. La expresión de Chin Yancy fue cambiando poco a poco. ¿Por qué no me has contado nada de esto? Le miré, le dije, así que frunció el ceño. Le recordé que el pasado mayo estabas en Singapur para una reunión. Te mandé un mensaje diciendo que los gastos de la casa antigua este mes eran demasiado caóticos y pregunté si deberíamos revisar las cuentas juntos. Respondiste: tú tomas las decisiones sobre asuntos familiares. Chin Yancy sacó el móvil como si quisiera desplazarse. Le puse la captura directamente delante. Ese mensaje seguía ahí. Dijo: tú mandas. Confío en ti. Le dije:
Llevas 3 años tranquilo, y ahora dejas que tu asistente me pegue por ser grosera. Su respiración se volvió más pesada. 11. No era eso lo que quería decir. No respondí porque ya era demasiado tarde. Esta vez la suegra volvió a llamar. Contesté. Joshua se lanzó a una diatriba. Sin 11. ¿Qué pasa con el restaurante? ¿Por qué dicen que el pago final no se ha saldado? Transfiérelo enseguida y no dejes que los familiares se rían de nosotros. Lo puse en altavoz. Chin Yanseni estaba cerca y lo escuchaba todo claramente. Le dije, mamá, Sucia dice que soy maleducado, así que no me pasaré. Quien organice los asientos esta noche pagará la cuenta. Joshua se quedó paralizada unos segundos. Su voz subió. ¿Qué quieres decir? Incluso discutí sobre el coste de una comida. Sonreí. 18.600 no es mucho. Puedes pedirle a la señorita Su que lo transfiera. Hubo un momento de silencio al otro lado del teléfono. Entonces escuché la voz suave y delicada de Sucia. Tía, todo es culpa mía. Contactaré con el departamento financiero de Chin enseguida. La interrumpí. Señorita Su, las cenas familiares no son un gasto reembolsable de la empresa. Si quieres sentarte en el lugar de la familia Chin, primero aprende las reglas de la familia Chin. No uses la cuenta de la empresa para pulir tu propia cara. La expresión de Chin Yancy, cambiado. Xiang, colgué el teléfono directamente. Solo quedábamos los dos en el salón. Me miró como si me conociera por primera vez. Antes no eras así. Dejé el móvil, como era yo antes. Se quedó en silencio. Respondí por él. Antes de pagar, limpia el desastre. Cubre a tu madre, calma a tus familiares y finge no verlo cuando trajiste a tu asistente a la vieja casa. Me levanté y saqué la tarjeta bancaria de repuesto del cajón de la residencia matrimonial. Esta tarjeta estaba vinculada a los gastos domésticos de la antigua residencia frente a Chini. Corté la tarjeta en dos. Chin Yancy empezando esta noche, no voy a cubriros más. Finalmente entró en pánico. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Dije antes de divorciarnos. Vamos a ajustar cuentas. Su expresión se congeló. ¿Divorcio? No expliqué nada más. Todavía están sus ropas en el dormitorio, no los toqué. Solo llevé mis propios documentos de identificación, ledger, ordenador y algunos juegos de ropa de repuesto en la maleta. Chin Yancy se quedó en el umbral, inmóvil, mientras yo arrastraba mi maleta junto a él. Él extendió la mano y me agarró la muñeca. La fuerza era muy pesada. Sin Xiang, solo por una bofetada. Miré su mano y luego la fui abriendo poco a poco. No por una bofetada. Le miré. Es porque cuando llegó esta bofetada, por fin vi claramente de qué lado estabais todos. Arrastré mi maleta fuera de la puerta antes de que se cerraran las puertas del ascensor. Chin Yancy seguía allí de pie. Sonó su teléfono. Escuché a Joshua gritar por teléfono. Yancy, el dueño del restaurante, ha traído gente a la antigua residencia. Las puertas del ascensor se cerraron por completo. Me apoyé en la fría pared del ascensor y solté un suave suspiro. Por fin se estaba exigiendo la primera deuda. A la mañana siguiente, Sucia Isa publicó en Momentos una cuadrícula de 9 cuadros. La primera foto ilumina su rostro hinchado. La segunda foto aparece en la desordenada mesa del comedor en la antigua casa de la familia Chin. La tercera foto tiene un pie de foto. Algunos puestos no son algo que merezca solo por estar en ellos. Por desgracia, solo soy una pequeña asistente. Incluso decir la verdad me hace ganar. No nombró a nadie, pero todos los familiares de la familia Tekin lo entendieron. Media hora después, recibí un mensaje privado de mi primo político. 11 Han Xia aún es joven, así que no te lo tomes como algo personal. Lo que hiciste ayer al golpear a alguien no fue precisamente una buena imagen. Mi segundo tío también me envió un mensaje. Devuélveme primero los libros de cuentas. No hagas públicos los asuntos familiares. Después de terminar de leerlo, guardé una captura de pantalla de los momentos de Sucia. Luego respondí al segundo tío. A las 15 de esta tarde, iré a la antigua residencia para saldar una cuenta. El segundo tío respondió muy rápido. ¿Qué quieres decir? No volví a responder por la tarde. Llevé mi portátil y una carpeta de archivo a la antigua mansión de la familia Chin. El salón principal estaba lleno de gente, incluso más que la noche anterior. Suiza también estaba allí. Se sentó junto a su suegra con una ligera capa de polvo en la cara. La huella de la palma era apenas visible, lo suficiente para que la gente la viera. Chin Yancy se sentó junto al asiento principal. El asiento principal estaba vacío. Nadie se atrevió a sentarse cuando entré. Joshua me miró fríamente. No a volver ahora. La ignoré.
Puse la bolsa de archivos sobre la mesa. El pago final por el banquete familiar de anoche es de 186,000. El restaurante ya ha estado presionando la antigua residencia. Hoy he venido aquí para desplegarme. Dijo Sia suavemente. Señora, no hace falta que haga esto. Un banquete familiar se supone que es un asunto familiar. Hablar así con dinero duele mucho. La miré. Tienes razón. Se quedó paralizada. Saqué una silla y me senté. Así que hoy no hablaremos de sentimientos, solo de dinero. Alguien en el vestíbulo principal tosió suavemente. Chino frunció el ceño. Jian, ¿de verdad quieres hacer esto? Asentí. Tío, tú conoces mejor los libros, por favor, ayúdame a echar un vistazo hoy y ver si he hecho daño. La familia In. Abrí el primer documento. Durante los últimos 3 años. La casa ancestral de la familia In ha acogido un total de 39 banquetes familiares. De estos, 7 se pagaron con tarjetas a nombre de Qin Yanxi, 28 desde mi cuenta personal y 4 con la cuenta personal de mi suegra. La expresión de Wu cambió. ¿De qué dices tonterías? El dinero para el banquete familiar estaba claramente organizado por Yang Sei. Le puse los registros de transferencia delante. Mamá, cada vez decías que Qin Yanxi estaba ocupado y me pedías que adelantara el dinero primero, después de que pagué. Luego dijiste a los familiares que todo era deber filial de Jens. Busqué los registros del chat. Cada palabra que me enviaba el Shua era cristalina. 11 Gen, no le digas esto a Jensi por ahora. Está bajo mucha presión laboral. Eres la nuera mayor, así que cúbrelo por ahora. No saques el tema del dinero delante de los familiares. Nos hace quedar tacaños. Shua intentó quitarme el móvil. La retiré inmediatamente. Este es mi teléfono. No un libro de cuentas. No puedes atravesarlo. Su rostro se volvió verde. Susicia la apoyó de inmediato. Tía, por favor, no te enfades. Puede que la señora simplemente se sienta agobiada. Miré a Susisa. Señorita Su, no tenga prisa. Te tocará después. Sus ojos parpadearon. No paraba de bajar. Categoría 2, avances a familiares. Familia del segundo tío, 200,000. La tercera rama, 160,000 primos, 86,000, el coche, el hermano. Volumen de compras, 1,200. Algunas personas en el salón principal ya no podían quedarse quietas. Mi primo político dijo inmediatamente que dicen que la familia Tekin ayudaría juntos. En ese momento, no sabíamos que era tu dinero. Asentí, así que hoy te lo hago saber. El segundo tío Chin cogió la lista y la leyó una vez, con una expresión cada vez más seria. Es el mejor en la familia Chin en la gestión de cuentas. Podía distinguir que era real y que era falso. ¿Por qué todas estas notas de transferencia dicen rotación familiar? Dije que porque mamá dijo que escribir un préstamo no tenía buena pinta. Shua finalmente no pudo contenerse. Xinxiang, ¿qué quieres decir ahora? ¿Esperas que los familiares también te lo paguen? La miré. Por supuesto. El salón principal estalló en discusión. Algunos decían que me había vuelto loco. Algunos decían que era desagradecida. Algunos decían que la familia Tekin me casó con la familia solo para que pudiera revivir viejas quejas. Seguí esperando a que terminaran de hablar. Luego saqué el tercer documento. Hay otro tipo que no necesita ser devuelto. Las voces del público se suavizaron un poco. Le dije, me haré responsable de los gastos de enfermería, los gastos de la medicación y las visitas de seguimiento cuando la anciana estuviera enferma. Estaba dispuesto a pagar esos. Miré a Qin Yanxi porque la anciana fue buena conmigo. Qin Yanxi había permanecido en silencio todo el tiempo al oír esto. Sus ojos se movieron ligeramente. No paré, pero en cuanto al otro dinero, si fue prestado, devuélvelo. Si era avanzado, resolviéralo. No uses los lazos familiares como trapo. Límpiate la boca y sigues pensando que está sucio. Suji se intervino de repente. Sus ojos leían. Señora, si presiona así a sus familiares, será muy difícil para el presidente In. Me reí. Señorita Su, ni siquiera te has casado con la familia In y ya estás empezando a complicarle las cosas al presidente Qin en su nombre. Su rostro pálido. Saqué una orden de compra de la carpeta. La sopa dulce de nido de pájaro servida en la cena familiar de anoche. ¿Lo pediste tú? Suiza se quedó paralizada. Sí, lo pedí para la tía. 800 por taza. 60 tazas en total. 48,000 en la cuenta. Asintió. Este es el estándar de la antigua mansión. Saqué otro recibo escrito a mano. He llamado al proveedor esta mañana. Dijeron que los artículos entregados anoche no eran nidos de pájaros.
Eran chicle de melocotón y hongo de nieve, 60 cuencos en total, costando 6.600. Todo el salón principal quedó completamente en silencio, la queja en el rostro de Sucia se congeló. Joshua también se quedó atónito. Junté los dos papeles, señorita Su, donde se fue la diferencia de precio de 41.000. Inmediatamente miró a Chin Yancy. Presidente Chin, no lo sé, simplemente se lo reenvié a la tía para que lo revisara según la cita de la otra parte. He dicho que no has pagado la cuenta, así que, por supuesto, puedes decir que no lo sabías, pero fuiste tú quien envió la orden de compra a la tía John y tú fuiste quien cambió de proveedor. La tía John entró por la puerta, sostenía un montón de recibos en la mano. La señora tiene razón, en el pasado, las compras para la antigua mansión siempre seguían una lista fija. La señorita Su empezó a decir el mes pasado que el señor Chen le había ordenado que tomara el relevo. Le recordé que el menú que dejó la anciana no se puede cambiar a la ligera, pero me dijo que ahora la familia Chin está bajo el control del señor Chen. Su once se entró en pánico. No he dicho eso. La tía John la miró. Señorita Su, lo dijiste en la cocina delante de dos ayudantes. Dos ayudantes estaban detrás de ellos, con la cabeza baja, pero no lo negaron. Chin Yancy finalmente habló. Sisa, ¿qué pasa? Las lágrimas de Sucia cayeron de golpe. Señor Chin, realmente solo quería ayudar. Acabo de llegar y no entiendo las normas de la casa antigua. Puede que el proveedor me haya engañado. La miré. No entiendes las reglas. Así que me abofeteaste. Se le emocionó. Las personas en el salón principal que acababan de hablar en su defensa apartaron la mirada. Ahora cerré el archivo. Anoche, la señorita Su dijo que algunos puestos no son algo que merezca solo por eso. Sentado en ellas, me levanté y miré el asiento de honor vacío. Ahora, también quiero preguntar, ¿qué derecho tiene alguien que ni siquiera sabe quién pagó una comida para enseñarme modales? Nadie dijo nada. Chin Yancy me miró, con una expresión complicada. Jian, ¿puedes hablar conmigo de estas cosas en privado? Me di la vuelta cuando me pegaron anoche. Podrías haberme preguntado en el acto si te dolía. Su rostro palideció. Cogí el libro de cuentas. Hoy solo era el primer libro. El segundo tío Chin levantó la vista de repente. ¿Hay más? Le miré. Sí, lo que la familia Tekin me debe es más que dinero para comer. Me di la vuelta y me fui. Al llegar a la puerta, Suiza gritó de repente. Señora, hace tiempo que me tiene en manos y que me ha investigado deliberadamente. Me detuve. No. La miré de nuevo. Fue después de que me abofeteaste que recordé que algunas deudas ya no pueden ocultarse para ti. Se puso rígida por completo mientras salía de la vieja mansión. Esta vez Chin vino tras de mí, no me agarró, simplemente se quedó de pie en los escalones. Su voz Siam. Cuanto más sigues ocultando, le miré. No es que lo esté ocultando, le dije, es que nunca lo has visto. Las verdaderas reglas de la familia y no se establecen en la mesa del comedor, están en el salón ancestral cada año. El tercer día tras el aniversario de la muerte de la anciana, la familia Tekin celebra una pequeña reunión de té de culto ancestral. Nada de banquetes lujosos, no se invitó a ningún invitado externo. Solo los miembros de la familia podían ir al salón ancestral para encender incienso y luego tomar una taza de té en el salón lateral. La anciana había dicho una vez en vida que la familia Tekin podía estar sin dinero, pero no sin decoro, así que esta reunión de té siempre la había organizado la persona encargada de las cuentas durante los últimos 3 años. Este año había sido yo. La suegra no me lo ha dicho, solo me enteré por la tía John. Cuando la tía John me llamó, bajó la voz. Señora. La señora dijo que dejara que la señorita Su se encargara de la reunión de té y también dijo que últimamente ha estado emocionalmente inestable y no está en condiciones de entrar en el salón ancestral. Estaba organizando las cuentas cuando escuché eso. El bolígrafo rojo en mi mano se detuvo un momento. ¿Qué más dijo? La tía John dudó. Dijo que, ya fuera el asiento principal o el libro de cuentas. Originalmente eran propiedad de la familia Chen. Si sabes lo que es bueno para ti, deberías devolverlos. Sonreí. Vale, iré mañana. A la mañana siguiente, cuando llegué a la antigua residencia, ya había puesto una mesa de té en la entrada del salón ancestral. Sucia Isa llevaba un vestido largo sencillo y elegante, con el pelo recogido, y sostenía un plano de asientos mientras dirigía a los sirvientes. Cuando me vio, su expresión cambió ligeramente. Pronto, recuperó su dulzura. Señora, está aquí. La tía dijo que hoy hay mucha gente y que, como no te encuentras bien,
No necesitas entrar. Siéntate un rato en el vestíbulo lateral. Miré el plano de asientos que tenía en la mano. ¿Quién te dijo que lo organizaras? Ella levantó la barbilla. Tía, he contactado. Déjame verlo. No se lo entregó. Señora, esto es un arreglo de los asuntos internos de la familia Chin. Casi me río a carcajadas. Un asistente ajeno a la familia estaba de pie en la entrada del salón ancestral de la familia Chin, hablándome sobre asuntos privados de la familia. No lo cogí yo, la rodeé y me dirigí directamente al salón ancestral. Susicia se puso nervioso y se acercó para detenerme. Señora, por favor no me ponga las cosas difíciles. Me detuve. Susiaísa. La primera vez que me detuviste fue en el salón principal durante el banquete familiar. La segunda vez fue en el salón ancestral de la familia In. Miré su mano. ¿Está seguro de que quieres dar un paso por tercera vez? Su mano se tensó y la bajó lentamente. En el salón ancestral, todos los ancianos de la familia In estaban presentes. La suegra Hyushua estaba de pie ante la mesa de ofrendas. Cuando me vio entrar, su rostro se ensombreció inmediatamente. ¿Quién te dijo que vinieras? Dije. En la ceremonia de adoración de los antepasados de la familia In, si la nuera mayor que gestiona las cuentas no aparece, ¿quién será quien encenda el primer palo de incienso? Hyushua se burló. Xinxiang, ¿de verdad te crees algo, verdad? Ya has empeorado las cosas con Yancy, y aún tienes el valor de plantarte ante nuestros antepasados. No discutí con ella, saqué una fotocopia de mi bolsa y la puse junto a la mesa del altar. Este es el acuerdo fiduciario familiar prematrimonial de hace 3 años. La abuela Chin, el segundo tío Chin y la tía Lean firmaron como testigos. El segundo tío Chin, sentado cerca, cambió de expresión, lo cogió y lo miró un par de veces, frunciendo el ceño. El acuerdo era muy sencillo. No era ni un acuerdo de propiedad ni un testamento. Simplemente, la anciana no gozaba de buena salud en aquel entonces y temía que la casa ancestral de la familia y no tuviera a nadie que la gestionara. Así que me hizo a mí, que acababa de casarme con la familia, para hacerme cargo del libro de cuentas del hogar. El acuerdo establece los banquetes familiares en la casa ancestral, las cuentas de regalos sociales, la atención médica y la enfermería, y las reuniones de té de culto a los antepasados serán gestionados por Xinxiang. Cualquier gasto relacionado con la casa ancestral debe registrarse en el libro de cuentas. Ningún familiar puede cambiar a la persona responsable de las cuentas sin causa justificada. Al final estaban la firma de la abuela Chin, así como las firmas de testigos del segundo tío Chin y la tía Lean. Cuando mi suegra vio ese acuerdo, su cara se puso muy fea. La vieja Madame Chin ya ni siquiera está, y todavía sacan algo así para presionar a la gente. Le dije, mamá, ayer dijiste que no tenía modales, hoy he traído los modales conmigo, y ahora dices que te estoy molestando. Se quedó sin palabras. Chin Yani entró desde fuera. Claramente no esperaba que yo apareciera. Susisa le siguió, con la mirada levemente rojo. Señor Chin, no pude parar. La señora Chin Yancy la miró pero no dijo nada. Le miré. ¿Le has hecho cambiar a Susiaísa la disposición de los asientos para la reunión de té de hoy? Chin Yancy guardó silencio. Hyushua habló por él. Fui yo quien pidió el cambio. Últimamente has estado causando tanto alboroto en casa que no podía dejar que siguiera sentado en el asiento principal poniendo cara larga. Asentí. Entonces déjame preguntarte esto, la disposición de los asientos de Susicia. ¿Por qué el tercer tío fue colocado por delante del segundo? El tercer tío se quedó paralizado. La expresión del segundo tío se oscureció de inmediato. La familia In siempre ha prestado gran atención al orden de la primera, segunda y tercera rama. Este tipo de error no significaba nada en un banquete cualquiera, sino en una reunión de té de culto ancestral. Fue una bofetada, explicó Susiaísa apresuradamente. Vi que el tercer tío era mayor, así que el segundo se burló. ¿Realmente entiendes las reglas? Los ojos de Suiza se pusieron aún más rojos. Solo quería ayudar. Miré la lista que tenía en la mano. Además, prima, perdió a su marido el año pasado. Así que no puede sentarse a la mesa para el té de celebración este año. La colocaste en la mesa más cercana al punto de celebración. Intentabas avergonzarla. La cara de mi prima palideció al mirar de repente a Susiaísa. Suiza estaba completamente en pánico. No sé nada de esto, dije. Entonces, ¿qué derecho tienes para entrar en el salón ancestral de la familia In y determinar el orden de los asientos? El salón ancestral estaba mortalmente silencioso. La cara de la suegra se puso roja y blanca. Chin Yancy finalmente habló.
Sisa, tu sal primero. Sucia levantó la vista, sin poder creerlo. Señor Chin, salga. Su voz no era alta, pero sí muy fría. Sucia Isa se mordió el labio y se giró para salir corriendo. No sentí ni la más mínima satisfacción porque lo que me helaba no era su humillación, sino que Chin Yancy solo había hablado ahora mientras ofrecía incienso. El segundo tío Chin dijo de repente, Jian, sobre lo que pasó hoy, fue culpa nuestra por no aclarar las cosas. No acepté su disculpa. Simplemente seguí las normas que dejó la vieja matriarca. Reorganicé los asientos, cambié las tazas de té, quité los pasteles inapropiados y arreglé que mi prima se sentara en un lugar más tranquilo. Cuando todo terminó, ya casi eran mediodía, me quedé en la entrada del salón ancestral, listo para irme. Chin Yan salió tras él. ¿Ya tenías esto planeado cuando trajiste el acuerdo hoy? Le miré. Sí, su mirada se oscureció ligeramente, así que, empezando por el banquete familiar de ese día, planeaba sacar a todos los miembros de la familia y ajustar cuentas, no desde la cena familiar de ese día, dije, desde la primera vez que hiciste que Sucia Isa respondiera a la llamada de mi suegra por mí. Su expresión se tensó. Eso fue algo que ocurrió hace 2 meses. Ese día, llevé medicina a mi suegra y llamé a Chini para preguntarle si volvería a la antigua residencia para cenar esa noche. La persona que respondió fue Suicia. Dijo, Mr. In se está duchando. Si la señora tiene algún asunto familiar, puede decírmelo primero y se los pasaré. En ese momento, supe que él ya había levantado el límite. Chin Yan Sei dijo en voz baja ese día, simplemente bebí demasiado en un evento social. Lo sé. Le miré, tienes muchas justificaciones. Solo ocupado, simplemente bebía demasiado, simplemente se me olvidó, solo que no entendía las reglas, que yo era demasiado sensible. Di un paso atrás. Chin Yani, cuando todo esto suma, se convierte en la respuesta, me miró y por fin había un atisbo de pánico en sus ojos. Xian, nunca quise que te reemplazara. Sonreí, pero ella ya estaba de pie en la entrada del salón ancestral, bloqueándome. Esas palabras fueron como una bofetada en la cara. Me di la vuelta y me fui. En ese momento, mi teléfono vibró. Mi suegra me envió una foto. Era un borrador de los términos del divorcio. Decía, Zenon Sehan renuncia voluntariamente al control de la antigua residencia de la familia In, no asumirá los gastos matrimoniales, no se interpondrá más en la vida privada de Chin Yancy y se divorciará sin apropiarse de ninguna propiedad. Me fijé en esas 4 palabras. Un divorcio sin quedarse con ninguna propiedad. Luego guardé la foto en la carpeta. Cambié el nombre a prueba de que Joshua forzó el divorcio. En la siguiente ronda de cuentas, le tocó a ella. En el patio trasero de la antigua residencia de la familia In había una pequeña sala de contabilidad. Antes era un lugar donde la vieja señora llevaba viejos libros de cuentas. La habitación era pequeña, con una vieja mesa de madera, 2 sillas y un armario metálico contra la pared. Durante estos 3 años, cada vez que terminaba de organizar una cena familiar, me sentaba aquí un rato y hacía un registro claro de los gastos de ese día. La tía John siempre decía que era demasiado meticulosa. Ella dijo, señora, la familia Chin es muy rica, estos pequeños gastos no importan. Simplemente sonreí en ese momento. Si era suficiente o no, era asunto de la familia Chin. Si estaba limpio o no, era asunto mío. Mirando atrás ahora, me alegro de haber sabido la verdad. De lo contrario, todas las quejas de hoy se habrían reducido a una sola condena. Tú elegiste esto tú mismo a las 2 de la tarde. Le pedí a la tía John que viniera a la pequeña sala de contabilidad cuando entrara. Ella sostenía una vieja caja de cartón. Señora, estos son los recibos que pude encontrar. Algunas las tomó Madame y otras las reemplazó la señorita Su, pero guardé copias del lado de la cocina. Yo las llevé. Gracias. Los ojos de la tía John estaban rojos. Señora, he trabajado para la familia En durante casi 20 años y he visto cómo ha superado estos 3 años. Después de que la vieja señora falleciera, nadie en esta familia se preocupó realmente por ti. Mis dedos se detuvieron un momento. La vieja señora era la única persona en la familia Chin que realmente me trataba como a familia. Cuando me casé con Chin Yani, todos fuera. Decían que me casaba por encima de mi posición porque la familia Sin era solo una familia académica corriente con ambos padres jubilados y sin verdaderas propiedades comerciales. Chin Yancy fue el presidente del grupo In, jóvenes, astutos y también atractivos,
Pero no sabían que este matrimonio había sido originalmente uno que Chini había pedido personalmente. Nos conocimos en la universidad. Me persiguió durante 2 años antes de casarnos, me llevó a conocer a la anciana, que me cogió de la mano y dijo, este niño tiene un corazón firme, puede mantener unida a la familia. En aquel entonces, pensaba que mantener una familia era algo que hacían 2 personas. Solo más tarde me di cuenta de que Chin Yancy solo me había mantenido en casa mientras él mismo se alejaba cada vez más. La tía John y yo reconciliamos las cuentas de 14 horas a 19 horas. Un artículo cada vez durante los últimos 3 años. Mi suegra, Hyo Shua, me pidió en privado 237 millones de yuanes. Hubo muchas razones diferentes. Tarjetas de belleza. Dinero en efectivo para juegos de cartas, regalos, cubrir gastos para familiares, comprar regalos para Chenny y organizar ropa y entrenamiento. Para su sisa, el último objeto me hizo parar, la ropa de Sucia. Lado de la tía John, fue la señora quien me pidió que lo comprara. Dijo que si la señorita Su acompaña al presidente In a los eventos vestida de forma demasiado sencilla, avergonzaría a la familia Chin. Cuando te pidió que transfirieras el dinero, dijo que era para pedir un vestido. Para la joven, revisé el historial de chats como era de esperar, me envió Hyo Shua, 11 gen, tu prima se compromete, transfiere el dinero del vestido a mí primero y no dejes que la gente piense que la familia Chin es tacaña. La cantidad fue de 8.600. La cita fue hace 2 meses esa noche. Chini llevó a Sucia a un banquete. Sucia llevaba un vestido largo color champán azulado y la foto fue captada por los medios. Le pregunté y dijo, es por trabajo, así que el vestido necesario para él. Trabajo era algo que pagué yo. Me quedé mirando la captura de pantalla de la transferencia y de repente me reí. La tía John me miró con inquietud. Señora, marqué la captura de pantalla en rojo, está bien. Solo que mi corazón se enfrió un grado más. A las 8 de la tarde, Chin Yancy me llamó, respondí. Su voz sonaba muy cansada. ¿Dónde estás? La sala de contabilidad del antiguo residente se quedó en silencio unos segundos. Sigues revisando las cuentas, Hien. No seas así, mamá es mayor. Hay algo de dinero que puede que no recuerde con claridad. Dejé de escribir. Chini, sabes que tu madre usó el dinero que transferí para comprarle un vestido de noche a Sucia. Hubo un silencio absoluto al otro lado del teléfono, y yo me quedé con 86.000 yuanes. La nota decía, compromiso de primo. Su respiración se volvió más pesada. No lo sé. Por supuesto, no lo sabes, le dije. Solo sabías ese día que iba vestida adecuadamente y de pie a tu lado sin avergonzarte. Después de eso, no habló. Durante mucho tiempo. Al final, dijo, haré que mamá te devuelva el dinero. Me reí. Chini, incluso ahora sigues pensando que esto es un problema de dinero. Su voz fue entonces, ¿qué es? Miré los círculos rojos densamente compactos en el libro de cuentas. Sois todos vosotros los que habéis tomado mi sacrificio como un favor. Mi silencio es decencia y mi matrimonio un peldaño para otra persona. Colgué el teléfono. La tía John se quedó cerca y dijo en voz baja, señora, ha llegado la señorita Su. Miré hacia arriba. Su. Sí estaba de pie en la entrada de la sala de cuentas. Se cambió a un vestido blanco de punto, y las marcas rojas de su rostro se habían desvanecido un poco. Ya no tenía la arrogancia que mostró la noche anterior. En cambio, parecía lamentable y vulnerable. Señora, me gustaría hablar con usted. Cerré el libro de cuentas. ¿De qué hay que hablar? Entró y cerró la puerta. Sé que no te caigo bien, pero la presidenta Chen y yo realmente solo estamos en una relación laboral. La miré. Si solo estuvieras en una relación laboral, no me habrías abofeteado en la cena de la familia Chen. Sus ojos parpadearon. Fui impulsivo ese día. No dije nada. Se mordió el labio, bajando la voz. Señora, ¿sabe por qué el presidente Chin me dejó involucrarme en los asuntos familiares? Alcé la mirada. Era como si por fin hubiera encontrado algo que podía hacerme daño porque él decía que eras demasiado fría. Mi mano sujetando el bolígrafo, parado, continuó Suiza, dijo que nunca se lucha por nada ni se pregunta nada, como si este matrimonio fuera a ser el mismo, estuviera o no en él. Me pidió ayuda porque quería ver si a ti te importaba. La miré, así que te hizo pegarme, negó con la cabeza, presa del pánico. No, no. El presidente Chin no me pidió que te pegara, simplemente sentí que estaba sentado en el asiento de honor. Sin embargo, nunca lo apreciaste. Esta frase fue suave pero cruel. Me levanté. Suiza,
¿Sabes por qué nunca he peleado contigo? No dijo ni una palabra. Me acerqué a ella. Porque la gente no tiene asientos. No puedes cogerlos, y el matrimonio no es un banquete. No puedes simplemente colarte hasta la mesa y esperar comer. Su rostro palideció. Continuó. ¿Crees que Chini te dejó contestar sus llamadas? Acompáñale a banquetes y entra en la vieja mansión para darte una oportunidad. Me miró, le dije, en realidad, es solo vago. Se quedó paralizada. Es demasiado vago para manejar la relación de suegra y nuera. Demasiado perezoso para explicar los límites, demasiado perezoso para enfrentar mi decepción. Así que te empujó hacia adelante y disfrutó de la ilusión de estar rodeado de dos mujeres. La expresión de Susicia cambió, se negó a creerlo. Eso no es cierto. El presidente In es diferente a mí, sonreí. Entonces haz que se case contigo. Su rostro se quedó completamente paralizado. Me senté de nuevo. Fuera, necesito seguir saldando cuentas. No se fue, de repente. Extendió la mano para coger un montón de pedidos de compra de la mesa. La tía John la detuvo de inmediato. Señorita Su, en su pánico, Susicia tiró unas hojas de papel al suelo. Me agaché y lo recogí. Uno de ellos era el recibo de la fianza de cuando cambió de proveedor el mes pasado. El destinatario no era el proveedor, era su cuenta personal. La cantidad es 30.000. Su rostro se volvió mortal, pálido al instante. Miré ese papel y levanté la cabeza lentamente. Suiza, así que si sabes las reglas. Guardé el recibo en la bolsa de documentos. Sabes demasiado. Ella dio un paso atrás. Señora, por favor, déjeme explicar. La interrumpí. No hace falta. Cogí el móvil y le hice una foto al recibo. En la reunión familiar de mañana, lo explicarás delante de todos. Las lágrimas cayeron de sus ojos. El señor Chin no va a dejar que me humilles así. La miré. Estás equivocado. Dije que no voy a humillarte mañana. Voy a contárselo a la familia Chin, cuya paciencia hizo posible cada onza de dignidad que disfrutáis. La reunión familiar del día siguiente fue iniciada por la suegra Hyushua. El lugar seguía siendo el salón principal de la antigua residencia. Probablemente pensó que con suficiente gente podrían mantenerme a raya, así que, además de los parientes directos de la familia In, también había invitado a dos ancianos lejanos muy respetados. Se sentó junto al asiento de honor, con expresión fría y severa. Susia estaba sentada detrás de ella, con los ojos hinchados y rojos como si no hubiera dormido en toda la noche. Chin Yani estaba sentado al otro lado cuando me vio entrar. Se levantó de inmediato. No le miré y me senté directamente en el asiento vacío. Hyushua empujó un documento sobre la mesa. Xinxiang, estos son los términos del divorcio. Tú y Yani habéis llegado a este punto y ya no nos interpondremos más. Pero no podéis quitarle nada a la familia In. Lo cogí y lo miré. Era muy parecido a la foto que me envió anoche. Solo quedaban unos pocos objetos más. Primero, Sanon Sehan renuncia voluntariamente a cualquier reclamación de reembolso de todos los gastos domésticos incurridos durante el matrimonio. Segundo, San Xiang ya no puede interferir en los asuntos internos de la familia In en calidad de nuera mayor de la familia In. Tercero, Sanon Sehan admite haber dañado activamente a su Sisa durante el conflicto del banquete familiar y se disculpa públicamente. Cuarto, tras el divorcio, no debe mencionar los asuntos internos de la familia Tekin a ninguna parte externa. Terminé de leerlo y lo dejé. Mamá, te has dejado una. Hyushua frunció el ceño. ¿Qué? Haz que me arrodille al salir. Alguien en él. Salón principal inhaló bruscamente. La cara de Hyushua se volvió furiosa. Xinxiang, no seas tan sarcástico. Saqué otro documento de mi bolsa. También preparé uno. Chin Yansi me miró. Empujé el documento hacia el centro de la mesa. Primero, la familia Tekin deberá devolver los pagos anticipados involuntarios pagados desde mi cuenta personal en los últimos 3 años, por un total de 47.236 millones de yuanes. A continuación se adjunta un desglose detallado. Segundo, MS Guyi me devolverá los fondos obtenidos bajo falsos pretextos que suman 237 millones de yuanes. Tercero, Susia Isa devolverá la diferencia en los costes fabricados de adquisición del banquete doméstico y los fondos recibidos en su cuenta personal, que suman 71.400 yuanes, y me emitirá una disculpa por escrito por la bofetada del banquete, las insinuaciones hechas sobre ella y la difamación en el chat familiar. Cuarto, Chin Yan y yo vamos a seguir adelante con nuestro divorcio. Los bienes de propiedad conjunta conyugal se dividirán según los procedimientos legales, el acuerdo de custodia
de asuntos familiares para la casa ancestral de la familia In terminará a partir de la fecha del divorcio. Devolveré la fotocopia del libro de cuentas y el original será sellado y entregado al testigo. Cuando terminé de hablar, el salón principal estaba tan silencioso que incluso se oía el sonido del té sirviéndose. Gui golpeó la mesa de golpe. «¿Estás soñando?». La miré y luego te vi en el juzgado. Su expresión cambió. El tío Chin tomó la lista detallada y la miró. Cuanto más leía, más silencioso se volvía. Un anciano lejano también se inclinó para echar un vistazo. Ya nadie decía que montara un escándalo porque los números no lloran y no fingen ser agraviados. Suiza ya no podía quedarse quieta. «Señora, ¿por qué insiste en obligarme a esta situación? Solo soy un asistente. Este dinero puede que no signifique mucho para ti, pero para mí, yo me corto indirectamente. Cuando me abofeteaste, no parecía solo un asistente». Su rostro pálido, Chin Yancy dijo en voz baja, «Gisa. Deja de hablar». Suiza parecía haberse activado. «Mr. In, ¿para quién crees que hago esto? Lo hago para ayudarte. Durante los últimos 3 años, la señora te ha tratado con frialdad e indiferencia. ¿Cuántas veces me has dicho que volver a casa se siente como volver a la oficina, que simplemente no le importas?» Esas palabras se desplomaron. Todos se giraron para mirar a Chin Yancy. La cara de Chin Yen se puso fea. «Cuando te dije que sacaras estas palabras y las dijeras», lloró su oncesia. «Pero esta es la verdad. Dijiste que no se pondría celosa, no haría un escándalo, no preguntaría a dónde ibas. Dijiste que querías ver si realmente le importas. Por eso basta». Chini se levantó de repente. Su voz era pesada. Sugisia temblaba de miedo. Yo me quedé allí, de repente demasiado agotado para siquiera poder decir sarcasmo. Así que al final tenía razón. De hecho, estaba sondeando a un hombre de casi 35 años, un CEO de un grupo, y la forma en que él maneja el matrimonio es permitiendo que otra mujer entre en nuestras vidas, esperando a que pierda el control, esperando a que yo luche por él, esperando a que le demuestre que le quiero. No es que no me importe, me importa demasiado, así que seguí regalándolo para salvar la cara. Una y otra vez, le miraba hacia arriba. «Chin Yancy, es cierto lo que dijo». Sus ojos estaban sonrojados. «11 Gen, no dejé que te hiciera daño. Te pregunto si la usaste para ponerme a prueba». Se quedó en silencio. La respuesta volvió a ser clara. Asentí. «Vale». Cogí el bolígrafo y añadí una última cláusula al documento del acuerdo de divorcio. Quinto, Chin Yancy admite que durante el matrimonio permitió repetidamente límites inapropiados con otra mujer, lo que provocó la ruptura de la relación matrimonial. La cara de Chin Yen palideció. 11 Han, dejé el bolígrafo. «Si firmas o no, es tu elección». Hugh Shua se rió furioso. «Yancy no quiere firmar. Sin Siam. No olvides que llevas 3 años en la familia In, comiendo la comida de la familia In y viviendo en la casa de la familia In, y ahora quieres morder la mano que te alimentó». La miré. «Mamá, he estado comiéndome a las familias Chin». Pasé a la última página del libro de cuentas. «En los últimos 3 años. Mi cuenta personal ha transferido una media de 120,000 yuanes al mes a la antigua residencia. Los gastos de vida que me dio Chin Yancy, no gasté ni un solo aroma. Todo está en la cuenta conjunta. Si dices que he estado viviendo a costa de la familia Chin, entonces hagamos un detalle y reconciliemos el agua y la electricidad. Comidas, medicinas, conductor, ama de llaves y regalos de cada mes». Gui se quedó sin palabras. Sucia Isa volvió a llorar. «Señora, ¿de verdad tiene que ser tan agresiva?». La miré fríamente. «Sucia Isa, si realmente fuera agresivo, no seguirías aquí sentado». Estaba asustada. Chin Yancy se presionó los dedos contra las sienes. Su voz, 11 Gen, yo me encargo de estas cuentas. Pero en cuanto al divorcio, podemos posponerlo por ahora. Dije que no. ¿Por qué? Le miré. Porque no quiero seguir sentado en una mesa donde me podrían abofetear en cualquier momento, esperando a que decidas quién está más agraviado. Algo pareció desvanecerse de su rostro. La reunión no produjo ningún resultado. Hugh Shua se negó a devolver el dinero. Sucia se negó a disculparse. Chin Yancy se negó a divorciarse. No me sorprendió. Guardé el documento y me levanté para irme. Justo cuando llegué a la puerta, se desató un alboroto repentino detrás de mí. «Señora, mamá». Me di la vuelta. Hugh Shua se agarró el estómago, con el rostro pálido como una sábana, y se desplomó en la silla. Sucia fue el primero en acercarse corriendo. «Tía, ¿qué pasa?». «¿Te enfadó la señora?».
En cuanto se pronunciaron esas palabras, todos me miraron de nuevo. Me quedé en el umbral, inmóvil. Qin Yanzi recogió a Hugh Shua, con voz urgente. Xiang, ¿dónde está la medicina de mamá? Le miré. Qué absurdo. Cuando me obligaron a divorciarme sin un céntimo, recordaron que no era miembro de la familia Yin, cuando la condición de Yi Shua empeoró, de repente recordaron que yo era quien gestionaba su medicación. Dije con calma, lo publiqué 3 veces en el archivo del grupo familiar. Qin Yani se quedó paralizada, gritó Sucia. ¿Qué hora es ahora y sigues armando un escándalo por esto? La miré, señorita Su, ¿no dijo que quería cumplir las reglas para la familia Qin? Me di la vuelta y salí. Empecemos por encontrar la medicina. Hugh Shua fue trasladado al hospital. Qin Yanzi seguía llamándome cuando contestaba. Su voz era muy baja. Xiang. Mi madre ha sido ingresada en urgencias, lo sé. El médico le preguntó qué había comido últimamente, y Once no podía explicarlo claramente. Me quedé en la entrada del hospital y miré hacia el edificio de urgencias. Estoy aquí. Al otro lado del teléfono se hizo un silencio notable. No volví por suavidad para ser niñera. He venido a resolver la responsabilidad. Fuera de la sala de urgencias, la familia Yin estaba reunida en círculo. Sucia Isa estaba junto a Qin Yanzi, con el rostro pálido como el papel. Cuando me vio, rompió a llorar inmediatamente. Señora, de verdad no sabía que la tía no podía comer brotes de bambú. Antes te encargabas de estas cosas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Antes de que pudiera decir nada, mi primo político frunció el ceño. Jian, deberías haberte entregado esto claramente. Por mucho escándalo que hagas, no puedes bromear con la salud de un que está en el cuello de la piel. Miré a mi primo político. Seguro que no te lo entregué. Se atragantó un momento. Saqué el móvil y abrí el archivo del grupo familiar Qin. Hace 3 meses, cuando Sucia acompañó a mi suegra a cenar por primera vez con los antiguos residentes, publiqué una copia de las restricciones dietéticas comunes y la lista de medicación para los antiguos residentes en el chat grupal. Le pasé el teléfono al médico. Gui tiene una enfermedad crónica de estómago. Debe evitar la comida picante, el alcohol, los brotes de bambú y el té fuerte, los medicamentos más usados para brotes agudos. Están en el cajón del lado este de la primera planta de la antigua residencia, y el número del historial médico del hospital también está en la lista. El doctor lo tomó y lo miró. Esta lista es muy detallada. El rostro de Sucia Isa se puso aún más pálido. Seguía abriendo los registros del chat ese día. Después de enviar la lista, mi suegra respondió con un problema. Qin Yanzi respondió con un recibido. Sucia también respondió. Lo que envió fue, gracias, señora, lo recordaré. La miré. ¿Te acordaste? Los labios de Sucia Isa temblaron. Estaba demasiado ocupado en ese momento. Abrí otra foto. Esta es la nota de restricción dietética en la nevera de la antigua cocina de la casa. La tía John le hizo una foto y me la envió. Todavía estaba ahí ayer. Hoy me lo arrancaron. La tía John, que estaba detrás de la multitud, dijo inmediatamente. La señorita Su dijo esto, lamentando que no quedara bien y pidiendo a alguien que lo derribara. Suiza intentó explicar rápidamente. Solo quería que la cocina estuviera un poco más ordenada. La miré. Así que te quitaste la parte de lo que no se puede comer y luego pediste sopa de brotes de bambú para la abuela. Qin Yanzi cerró los ojos. Se giró para preguntar a Sucia Isa, quien había pedido la sopa. Las lágrimas de Sucia caían aún más fuerte. La tía dijo que quería algo ligero y yo no sabía que los brotes frescos de bambú no estaban bien. De verdad que no era mi intención. Dije que no querer no significa que no tengas que asumir la responsabilidad. El médico salió de urgencias. La condición del paciente se ha estabilizado. Fue un espasmo gástrico agudo y el desencadenante estaba relacionado con la dieta. Por favor, ten cuidado en el futuro y no permitas que el paciente coma alimentos que debería evitar. Qin Yanzi suspiró aliviado cuando sacaron a Hugh Shua en silla de rodas. Su cara estaba pálida cuando me vio. Una mirada complicada cruzó sus ojos. Rápidamente se desvaneció. Otra vez tema. ¿Qué haces aquí? Le dije. Ven a demostrar que no fui yo quien te hizo daño. Se quedó sin palabras. Sucia se arrodilló junto a la cama del hospital llorando. Tía, lo siento, todo es culpa mía. El Hugh Shua era el más susceptible a este tipo de cosas. Le dio débilmente una palmada en la mano a Sucia. No es culpa tuya, no eres familia, así que es normal que no lo sepas. Me reí. Eso fue muy gracioso. Si no eres familia, tiene sentido que no lo sepas. Entonces, ¿qué derecho tenía ella a darme una bofetada y decir que
no tenía modales. No discutí. Saqué una lista impresa de revisión de la entrega de enfermería de mi bolsa. Esta es la medicación diaria de la suegra, las restricciones dietéticas, los horarios de las citas de seguimiento y el número de teléfono del médico responsable. Ya he impreso 3 copias, uno para Chin Yancy, otro para la cuidadora y uno para la tía John. Chin Yancy extendió la mano y la tomó. No se lo di, lo puse en la mesa al lado. A partir de hoy, ya no soy responsable de organizar el cuidado de la suegra. Puedes contratar a un cuidador o dejar que la señorita Su siga mostrando su devoción filial. Xiu Shua se puso nervioso de inmediato. Sin Xiang, ¿qué quieres decir? Aún no estoy muerto. ¿Y tú ya te estás lavando las manos de esto? La miré. Mamá, tú misma lo has dicho, la señorita Su no es familia, así que es normal que no lo sepa. Me detuve. Pronto tampoco seré familia. Su expresión se congeló. Dijo Chini en voz baja. Xiang, no digas esas cosas en el hospital. Me giré para mirarle. Entonces, ¿dónde se supone que lo diga? No pude decirlo en el banquete familiar, no me dejaste entrar en el salón ancestral, y en la reunión familiar, me hiciste irme sin nada. El hospital ya es el lugar más tranquilo. Se quedó en silencio ante mis palabras en la entrada de la sala. Las miradas de varios familiares hacia mí ya habían cambiado. La prima fue la primera en hablar desde que su marido falleció. Rara vez había hablado. Dijo en voz baja. Xiang realmente era muy considerado antes del año pasado, no podía beber té y ella especialmente me trajo té blanco en su lugar. El tercer tío también carraspeó. Aquella vez tuve hipoglucemia. Xiang también hizo que la cocina preparara agua con azúcar. El segundo tío miró a Xiu Shua. Cuñada, antes pensábamos que tú habías organizado todas esas cosas. La cara de Xiu Shua se volvió extremadamente fea. Quería hablar, pero el dolor de estómago la reprimía. Su Isa se levantó de repente, tambaleándose inestablemente. Sé que haga lo que haga, no puedo compararme con la señora. Solo quiero ayudar al presidente Chin a asumir un poco la carga. No soy tan buena como la señora ganándome a la gente. La miré. Susisa, cuidar de un anciano no es ganarse a la gente. Recogí la lista de control de cuidados. Significa recordar lo que no puede comer, quedarse despierto con ella durante 4 gotas en mitad de la noche. No le contesta cuando monta una rabieta. Y cuando al día siguiente se gira y dice, no lo hiciste lo suficientemente bien, aún tienes que arreglar su medicina. Volví a poner la lista de comprobación sobre la mesa. ¿Quieres llevarte estas cosas? Entonces adelante, llévatelas. Sucia ya no podía llorar. Chin Yancy me miró y por primera vez había un claro rastro de dolor en sus ojos. Xiang, ¿por qué no has dicho nada estos últimos 3 años? Estoy cansada porque lo dije y tú no me escuchaste. Parecía clavado en el sitio cuando salí del hospital. Chin Yan me alcanzó en la entrada del ascensor. Te acompaño a la salida, no hace falta, Xiang. Su voz estaba extremadamente ronca. Puedes irte a casa primero, aunque solo sea por unos días. Mi madre está así ahora y toda la casa está hecha un caos. Le miré. Chin Yani, ¿aún quieres que vuelva y limpie el desastre? Explicó apresuradamente. No, quiero decir, ¿quieres que haga lo que solía hacer? Encarga la medicina, coloca a los familiares, apacigua a tu madre y limpia la desorden causada. Pulsé el botón del ascensor y luego esperé a que ella diera un paso adelante la próxima vez y dijera que no tenía modales. Las puertas del ascensor se abrieron, entré. Chini estaba fuera y de repente dijo en voz baja, me equivoqué. Era la primera vez que decía esas 3 palabras, pero lo único que sentí fue que ya era demasiado tarde. Le miré. Lo que hiciste mal no fue hoy. Las puertas del ascensor se cerraron lentamente. Terminé mi última frase. Te equivocaste al pensar que nunca me iría. Me mudé al pequeño apartamento. Mi madre se fue atrás. El sitio no era grande. 2 dormitorios y un salón con una fila de árboles sencillos visibles. Fuera de la ventana, no había muebles de palisandro de la familia Chin, no había llamadas de mi suegra en ningún momento ni chaqueta en el mar de Chenian cuando llegaba a casa tarde por la noche. Mezclado con el olor a alcohol y perfume esa primera noche, dormí 8 horas completas al despertarme. La luz del sol caía sobre la esquina de la manta. De repente me di cuenta de que, sin esperar a que alguien volviera a casa, incluso respirar podía volverse más ligero. A las 10 de la mañana, sonó el timbre. Miré a través del mástil. Chin Yani estaba de pie fuera de la puerta. Llevaba el mismo abrigo negro que ayer con una leve sombra azul bajo los ojos. Parecía que no había dormido en toda la noche.
Abrí la puerta y no le dejé entrar. ¿Qué pasa? Llevaba una bolsa de medicinas. Tu lesión facial necesita que te cambien el vendaje. Le eché un vistazo. Ya está curado, dijo suavemente. Déjame echar un vistazo. No es nada cómodo. Sus dedos se congelaron antes de poder salir y venir de mi espacio. Como ahora le agradaba, incluso necesitaba permiso para cruzar el umbral. Este cambio fue obviamente difícil para él. Xiang, hablemos, dije. Vamos al café de abajo. Miró la habitación. Antes había sido nuestro hogar porque yo había vivido allí un tiempo antes de casarnos, pero ahora no le dejaban entrar. 10 minutos después, estábamos sentados junto a la ventana de una cafetería. Pedí un vaso de agua tibia. Chin no bebió nada. Colocó un expediente sobre la mesa. He mirado, luego haré que alguien se encargue de lo que hay que devolver. Asentí. Vale. Me miró. Hablaré con mamá también, no convencerla. Pero devuélvelo. Cerró los ojos brevemente. Vale, devuélvelo. Saqué otro documento. Este es el acuerdo de divorcio. Echa un vistazo primero. Su expresión cambió. Jian, hoy no he venido a hablar de esto, hoy. Solo hablo de esto. Miró el acuerdo. Las venas del dorso de su mano sobresaliendo ligeramente. ¿De verdad tienes que hacer esto? Le respondí. ¿Cómo es eso? Echando la culpa de todo al divorcio. Le miré y de repente me pareció absurdo. Chin Yan sé. Tu asistente me abofeteó. Tu madre me dijo que me fuera sin nada. Usaste a otra mujer para ponerme a prueba. Toda tu familia se niega a reconocer lo que me debes. Y ahora dices que soy yo quien arrastra todo al divorcio. Su voz bajó. Reconozco que lo manejé fatal, pero nunca pensé en el divorcio. Dije, porque el divorcio te afectaría. La que tuvo que soportarlo fui yo. Su rostro se puso un poco pálido. Tras un largo silencio, finalmente habló. Fue culpa mía lo de Gisia. Esperé a que terminara. Cuando llegó, era bastante capaz en el trabajo y muy expresiva emocionalmente. Sabes, durante estos años, cada vez que volvía a casa, siempre sentía que estabas muy tranquilo, por mucho que volviera tarde, solo preguntabas, ¿has comido? No importaba dónde fuera a mis encuentros sociales, nunca me preocupaste ni montaste un escándalo. Esbozó una sonrisa amarga, a veces me preguntaba si habías dejado de quererme, le miré, así que trajiste a otra mujer y le hiciste que lo probara. Apretó el agarre de la taza. No pensé que fuera tan grave. Por supuesto que no, le dije. Solo disfrutabas que ella te tratara como el centro. Disfruté que finalmente perdiera el control después de que me hiciera daño. Disfruté de 2 mujeres en el mismo lado de una mesa por tu culpa. De repente levantó la cabeza. No soy ese tipo de persona. Entonces, ¿qué clase de persona eres? No pudo responder. Yo hablé por él. Eres de esas personas que piensan que, como no engañaste, todo coqueteo puede ser perdonado. Eres de esas personas que piensan que, como no dijiste nada hiriente directamente, dejar que otros me hagan daño no está mal. Eres de esas personas que toman el silencio de tu mujer como indiferencia y la dignidad de tu mujer por no importarle. La cara de Chin Yancy se fue volviendo pálida poco a poco. Impulsé el acuerdo de divorcio. Fírmalo. Miró el acuerdo. No firmaré. No me sorprendió. Entonces vamos a juicio. Por un momento, el pánico brilló en sus ojos. Xiang, de verdad no me vas a dar ninguna oportunidad. Bajé la cabeza y miré mi propia mano. Mi dedo anular estaba desnudo. Había una leve marca de anillo ahí. Las huellas que dejaron 3 años de matrimonio no desaparecen en un día, pero el dolor y la reticencia no significan que vaya a echarme atrás. Miré hacia arriba. Chini, ¿sabes cuando dejé de querer darte una oportunidad por completo? Me miró. He dicho que no. Cuando Sucia me golpeó, se le cortó la respiración, fue cuando me preguntaste. ¿Por qué golpeé a alguien? En vez de preguntarme si me dolía, al pronunciar esas palabras, sus ojos se pusieron rojos, pero ya no me suavizo por sus ojos enrojecidos. Me levanté. Te enviaré la cita para el periodo de reflexión. Si no vas, te demando. Acababa de salir de la cafetería cuando mi móvil vibró. El grupo familiar explotó otra vez. Sucia publicó una captura de pantalla. En la captura de pantalla, era una suma de dinero. Gui me transfirió por un total de 200. Añadió una frase, así. Que esto es lo que la señora quiere decir con dar. No es exactamente gratis, ¿verdad? Coges el dinero y sigues diciendo que te han hecho daño. Eres muy buen actuando. El chat grupal cobró vida al instante. Alguien preguntó qué había pasado. Alguien dijo,
No es de extrañar que estuviera auditando la cuenta de forma tan agresiva. Resulta que yo también estaba cogiendo dinero. Me paré al borde de la carretera. Chini me siguió y también vio el mensaje. Su expresión se oscureció y llamó inmediatamente a Susicia. Presioné su teléfono. No te precipites. Me miró. Abrí el álbum. Tengo registros completos de esos 200 el día que se transfirieron. Los saqué de nuevo en 3 entregas. Uno para el médico privado de mi suegra, otro para las reparaciones de la casa vieja y otro para la matrícula de los hijos de la tercera esposa. La nota de transferencia era cristalina. Lo que Gussie me transfirió no fue una gratuity, era un adelanto temporal para que yo pagara en su nombre, Susicia. Solo la primera parte. Envié el registro completo al grupo al mismo tiempo, adjunté 3 capturas de pantalla de las transferencias, luego escribí señorita Su, antes de sacar las cosas de contexto, recuerda mirar primero el relato completo. El grupo guardó silencio durante más de 10 segundos, el segundo tío fue el primero en responder, se lo de este dinero, la matrícula para los hijos de la tercera rama fue transferida por 11 Han. El primo también respondió, el médico privado también fue contactado por Xian. Ese día, Susicia no dijo nada más. Chin Yancy miró los mensajes del grupo, con una expresión extremadamente sombría. Como consiguió esta captura de pantalla, le miré, deberías preguntarle a tu madre. Su rostro se oscureció por completo, guardé el móvil. Chin Yancy, mira, después de dejarte, ya no necesito explicar más los sentimientos, solo necesito explicar las cuentas, dijo en voz baja, yo me encargaré de ella. Negué con la cabeza, no. Me miró a mí, dije que esta vez me encargaré yo mismo. El banquete de cumpleaños de la familia originalmente no había planeado invitarme. Fue el tío China quien me llamó personalmente. Dijo, Jian, ven aquí, algunas cuentas deberían resolverse cara a cara. Sabía que no estaba del todo de mi lado, solo había visto las grietas dentro de la familia Chin, pero eso era suficiente, no necesito que nadie me respalde, solo necesito que estén dispuestos a mirar las pruebas. El banquete de cumpleaños se celebró en la antigua residencia, esta vez. El asiento de honor fue ocupado por el segundo tío Chin. Xiu Shua parecía infeliz, pero no se atrevió a decir nada. Susicia también vino, iba vestida de forma muy sencilla, de pie detrás de Chin Yandi, como si hubiera aprendido la lección, ya no se apresuraba a avanzar, pero sabía que no se rendiría fácilmente. Cuando entré, todas las miradas se posaron en mí, no llevaba bata, solo llevaba un vestido largo negro, llevando un viejo maletín de cuero en la mano, la bolsa contiene el libro de cuentas completo. Susicia se estremeció visiblemente al ver la bolsa, ya que el banquete de cumpleaños acababa de comenzar. Xiu Shua cogió su taza de té. Hoy es el cumpleaños de tu segundo tío, nadie puede causar problemas. Dijo esto mientras me miraba antes de que pudiera decir nada. El segundo tío Chin dejó su taza primero. Cuñada, hoy no vamos a montar un escándalo, pero hay que arreglarlo. La expresión de Gisu se tensó. El segundo tío Chin me miró. 11 Han, saca esas listas que mencionaste. Asentí. Distribuí los documentos uno a uno, sin pantalla grande, sin escenas dramáticas, solo papel, sellos, registros de transferencia y recibos manuscritos. A veces, la evidencia más silenciosa es la más aterradora. Primero revelé los detalles de los adelantos de los familiares, quien pidió prestado, cuando se prestó, quien dijo cuándo se devolvería y si se había devolvido, todo estaba listado claramente. Después de leerlo, la mujer de mi primo se sonrojó, dijo suavemente, realmente no sabíamos qué. Ese era tu dinero. En cuanto a esos 200.000, la mitad la devolveré la semana que viene. Tercero, tíos, Household también hizo lo mismo y expuso su postura, reconoceré esa matrícula. El ambiente empezó a cambiar antes de que pensaran que estaba armando un escándalo por ser inmaduro. Ahora que habían encontrado todos los artículos prestados, empezaron a temer que ellos mismos fueran los que se aprovechaban. Luego saqué los registros privados de pagos que mi suegra había pedido. Xiu Shua ya no podía quedarse quieto. Sin Xiang, tienes que avergonzarme hoy. La miré, mamá, cuando me hiciste irme del matrimonio sin nada, no te preocupaba avergonzarme. Su rostro palideció por estar acorralada. Mencioné el registro de chat sobre el vestido de compromiso de la prima. Estos 86.000 yuanes se usaron en realidad para el vestido de banquete de Susia. Susicia levantó la vista inmediatamente. No sabía que ese dinero era de la esposa. Asentí. Entonces sabes quién lo pagó. No podía decirlo. Continuó.
No sabes de dónde viene el dinero, sin embargo, lo llevas mientras estás al lado de mi marido posando para fotos. No conoces las reglas de la familia Chin, y aún así te atreves a darme una bofetada en un banquete familiar. No sabes lo que mi madre no puede comer, y aún así te atreves a hacerte cargo de su cuidado, sucia Isa. Toda tu vida es cuestión de no saber las cosas con los demás responsables del resto. Alguien no pudo evitar soltar una risa suave, la cara de Susisa se sonrojó. Chin. Yancy dijo en voz baja, sí Isa. Pide disculpas, de repente le miró. Presidentin, discúlpeme, su voz se volvió aún más grave, las lágrimas de Sucia Isa brotaron de repente. Señora, lo siento, la miré. ¿Por qué asunto te disculpas? Sus labios temblaron, los conté uno por uno, era para abanarme, falsificar cifras de compras, sacar cosas de contexto y difamarme por aceptar dinero, romper la lista de restricciones dietéticas o pararme en la entrada del salón ancestral de la familia Chini. Detenerme, lloraba tanto que no podía hablar. China frunció el ceño. Aclaremos también el tema de falsificar cifras de contratación. Hoy he sacado el recibo manuscrito del proveedor. La tía John también dio un paso adelante. Antes, todas las compras para los antiguos residentes se realizaban a través de una lista fija de proveedores. Después de que la señorita Su cambiara de proveedor, los precios de varios artículos se volvieron escandalosamente altos. Nido de pájaro se convirtió en chicle de melocotonero, los pepinos de mar se partieron por la mitad, y el licor ni siquiera era la marca originalmente especificada. Segundo, el tío Chin miró a Sucia Isa. ¿En qué cuenta iba la diferencia de precio? Sucia negó con la cabeza. No lo sabía. Simplemente lo transferí entre medias. Deslicé el recibo de la cuenta privada. El Perry eres tú, esta vez. Incluso su llanto se congeló. Chin Yancy cogió el recibo. Con una expresión aterradoramente fría. Sucia Isa, explícalo. Ella le agarró la manga. Señor Chin, realmente solo necesitaba fondos temporales. Algo pasó en mi casa y planeo devolverlo. No quise engañar a la familia In. El segundo tío Chin se burló. No estabas engañando a la familia Q. Engañabas a Cincian porque en el pasado siempre era ella quien pagaba el último pago, y sabías que la diferencia de precio vendría de ella al final. Eso fue justo en el clavo. Susicia bajó la cabeza. Con los hombros temblando, no sentía alivio, solo sentía ironía, así que todos sabían que yo fui el último en saldar la cuenta. Simplemente nadie lo había dicho antes. Ahora que algo había pasado, por fin lo admitieron. Hugh Shua aún quería protegerla. Poncesia es joven y cometió un error tonto por un momento. Son solo decenas de miles de yuanes. Miré a Hugh Shua. Entonces se lo devolverás. Hugh Shua se quedó en silencio de inmediato. El segundo tío Chin dejó la lista sobre la mesa. Cuñada, decenas de miles de yuanes no es gran cosa, pero si se atreve a manipular las compras del banquete familiar hoy, se atreverá a manipular las cuentas de culto ancestral mañana. ¿Aún quieres traer a alguien así a la familia? La expresión de Hugh se volvió fea. Su sicia se derrumbó de repente. Ahora todos me estáis echando la culpa a mí. ¿No fuisteis vosotros quienes me pedisteis que viniera en primer lugar? De repente se giró para mirar a Chin Yancy. Señor Chin, usted fue quien dijo que la señora tenía demasiado frío y no sabía cómo cuidarle. Fuiste tú quien me dijo que hablara con la tía Muri supiera más sobre los asuntos de la familia Tekin. Fuiste tú quien dijo que a la señora no le importaría. La expresión de Chin Yancy cambió abruptamente. No te dije que cruzaras la línea hasta este punto. Sucia Isa gritó. Pero cada vez nunca me detuviste. Contesté tus llamadas y nunca dijiste que no estaba bien. Fui de compras con la tía y nunca dijiste que no estaba bien. Vine a cenar a la vieja mansión y nunca dijiste que no estaba bien. Y el día del banquete familiar, cuando me levanté, tampoco la protegiste de inmediato. En cuanto pronunciaron esas palabras, todo el salón del banquete para la celebración de cumpleaños quedó en silencio. Todos se giraron para mirar a Chin Yancy. Su rostro se fue palideciendo poco a poco. Me quedé allí mirándole con calma. Este fue el verdadero ajuste de cuentas. No es dinero, es indulgencia. Chin Yancy me miró, moviendo los labios. Siam, no respondí. El maquillaje de Susis ya se había estropeado por sus lágrimas. Ahora me estás echando solo porque la señora sacó el libro de cuentas, ¿verdad? Si no hubiera revisado las cuentas, no me tendrías todavía sentado aquí. No me quería seguir encargándome de las cosas para el señor Chin. Habló en un estado lamentable, pero también era la verdad. Gui ya no pudo mantener la compostura. Segundo,
El tío Chin miró a Qin Yanzi, su voz se volvió grave. Yanzi, tienes que darle una explicación a Onze Han sobre esto. Qin Yanzi cerró los ojos. Cuando volvió a abrir los ojos, miró a su Xiaisa. A partir de hoy, ya no necesitas acompañarme en mi agenda privada. El Departamento de Recursos Humanos se encargará de tu puesto. El dinero reportado erróneamente debe devolverse en un plazo de 3 días. A Suicia parecía haberle arrancado los huesos del cuerpo. Señor Qin, no puede hacerme esto. Qin Yanzi no volvió a mirarla. Me miró. Xiang, lo siento. Esta vez era su segunda disculpa, delante de todos, pero no sentí nada. Guardé el libro de cuentas. ¿He recibido vuestra disculpa? Un destello de esperanza se encendió en sus ojos. Yo seguí, por favor, firme el acuerdo de divorcio lo antes posible. Ese destello de esperanza se extinguió al instante tras terminar el banquete de cumpleaños. Qin Yanzi mantuvo a su Xiao en el salón principal. Ya estaba a punto de irme, pero el tío Qin me devolvió la llamada. Onze Han, quédate y escucha hasta el final. Sabía a qué se refería. El asunto de su sisa no era solo asunto suyo. Si Q no lo dejaba claro en persona, la familia continuaría echando la culpa a una asistente femenina. Más adelante. Me senté de nuevo. Solo unos pocos ancianos principales de la familia permanecieron en el salón principal. Su Onze estaba en el centro, con el rostro pálido como el papel. Xiu Shua estaba a punto de hablar de nuevo. Segundo, el Unclekin habló primero. Cuñada, no interrumpas esta vez. Xiu Shua temblaba de ira, pero no se atrevió a replicar. Qin Yanzi miró a su Sisia. Desde el momento en que entraste en la familia In, no te dejé claro que Xinxian es la señora Qin y que no necesitas entrometerte en los asuntos privados de la familia In. Su Onze se anegó con la cabeza llorando. Eso sí lo dijiste. ¿Pero qué? Pero también dijiste que a la señora no le importan estas cosas. Estas palabras congelaron instantáneamente la expresión en el rostro de Qin Yanzi. Me senté cerca, con las yemas de los dedos frotando suavemente el borde de la taza de té. Su Sisia parecía haberse entregado por completo. Dijiste que no se enfadaría por una llamada y que no estaría celosa porque te acompañara a reuniones sociales. Dijiste que siempre era tan tranquila, como si tratara a todos por igual. También dijiste que si realmente le importaras, siempre tendría alguna reacción. El rostro de Qin Yanzi se puso terriblemente pálido. Xiu Shua no pudo evitar preguntar. Yanzi, ¿de verdad dijiste eso? No respondió, lo cual fue una admisión. El segundo tío Qin se burló. Tienes más de 30 años y usas este tipo de método para poner a prueba a tu mujer. Qin Yanzi dijo en voz baja. No esperaba que acabara así. De repente hablé. No lo esperabas porque no trataste mi dolor como consecuencia. Todos se giraron para mirarme. Miré a Qin Yanzi. ¿Crees que su Xia conteste mis llamadas es algo trivial? Que te acompañe a reuniones sociales es trabajo, que le compre ropa a tu madre es ser sensato, que venga a cenar a la antigua residencia es solo para animar el ambiente, que ella organice los asientos está ayudando. Me detuve un momento. Solo cuando me pegó te diste cuenta de que la cosa se había puesto seria. La nuez de Adán de Qin Yanzi se movió. Lo siento, negué con la cabeza. Qin Yanzi, lo siento, no está destinado a borrar lo que pasó. Suiza de repente levantó la vista, con voz aguda. ¿Y yo qué? Merezco que todos me traten como una herramienta. Presidente Qin, si no me hubieras dejado acercarme desde el principio, ¿cómo iba a haber entendido mal? Cuando dijo esto, su rostro estaba lleno de resentimiento. La miré. Por supuesto, no era inocente, pero tenía razón en una cosa. La persona que cruzó la línea es detestable, pero quien abrió la puerta es aún más detestable. Qin Yanzi la miró y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Asumiré la responsabilidad de la mía, pero abofetearla, difamarla y falsificar cifras de adquisiciones fueron tus propias decisiones. Suiza se desplomó en la silla. Solo quería quedarme a tu lado, dije fríamente. Así que me has pegado. Me miró, con odio en los ojos. Si no fuera porque tú te aferras constantemente al puesto de señora Chen, esta vez me levantaría. No respondí, simplemente me acerqué a ella en la cena familiar ese día. Estaba justo en ese sitio, levantando la mano para darme una bofetada. La miré. Suiza, di lo que dijiste aquel día otra vez. Se quedó paralizada. Le dije, no dijiste que era grosera y que carecía de modales. Dilo otra vez ahora, delante de la familia Qin. Sus labios temblaron. Ni una sola palabra podía salir de sus labios. Continuó,
No te atreves a decirlo porque por fin te diste cuenta de que las reglas no son sobre quien tiene la voz más fuerte o quien está más justificado, y no se trata de quien llora más siendo el que ha sido agraviado. Levanté la mano y señalé el asiento de honor. Me he sentado en ese asiento porque he asumido la responsabilidad. Si quieres sentarte ahí, vale. Primera toma de 3 años de cuentas, 3 años de medicina, 3 años de cenas familiares y 3 años de quejas. Su sisia se derrumbó por completo. Ya no lo quiero. ¿A quién le importa? Asentí. Muy bien. Saqué 2 documentos de mi bolsa. Este es un aviso legal para difamación redactado por un abogado. He guardado capturas de pantalla de tus momentos y del chat familiar en grupo. Su 11 levantó la vista de repente. ¿Quieres demandarme? Sí, pero también me pegaste a mí. Reconozco que respondí. La miré, pero tú empezaste primero y había más de una docena de testigos en la escena. La tía John, los ayudantes y los familiares estaban todos allí. Que la ley decida cómo debe juzgarse. Entró en pánico y se giró para mirar a Chin Yancy. Señor Chin, por favor, ayúdeme. Chin Yancy no respondió. Saqué otro conjunto de materiales. Esta es una solicitud de mediación por lesiones personales. Tengo fotos de las lesiones en mi cara y historiales médicos. Puede seguir diciendo que estoy haciendo una montaña de un grano de arena. La voz de su sisia temblaba. Solo es una bofetada. La miré. Sí, solo una bofetada. Puse los materiales delante de ella. Pero esta bofetada no era solo para mí, también fue para todos los que han tenido que soportar en silencio. Nadie en el salón principal dijo una palabra. El segundo tío Chin asintió lentamente. Este asunto debe pasar por el proceso adecuado. Xiu Shua se puso nervioso. Si esto realmente se filtra, la familia In quiere seguir con su cara. Me giré para mirarla. Mamá, no fui yo quien deshonró a la familia In. Miré a Chin Yancy. Fue tu indulgencia la que la deshonró. El rostro de Chin Yancy empalideció. Su Isa finalmente bajó la cabeza y lloró. Lo siento, pagaré una compensación. Solo no me demandes. Vale, no acepté de inmediato. Una disculpa escrita. Compensación. Eliminar todo contenido insinuante y hacer una aclaración pública en el chat familiar. En cuanto a si presentar una demanda, depende de tu actitud. Ella asintió repetidamente. Escribiré, te escribo ahora mismo. Empujé el papel y el bolígrafo hacia ella. La mano de su sisia temblaba muchísimo. Apenas podía sostener el bolígrafo. Escribió la primera frase. Yo, Sucia Isa, en el banquete familiar In, tomé la iniciativa de abofetear a la señorita Sin Xiang. Cuando escribió esto, sus lágrimas ya habían caído sobre el papel. No sentí ninguna simpatía. Lloraba no porque se arrepintiera de haberme hecho daño, sino porque por fin era hora de pagar el precio. Cuando terminó de escribir, guardé la carta de disculpa. Chin Yancy se acercó a mí. Xiang, ahora me encargo de ella, y por parte de madre, ¿podrías? Sabía lo que iba a decir. ¿Interrumpo? No. Un destello de dolor cruzó sus ojos. Xiu Shua soltó de repente una risa fría. Shannon Seham, no pienses que sosteniendo unas pocas hojas de papel puedes lavarte las manos de todo. La llave de la antigua mansión sigue en tus manos, y también lo es el libro de contabilidad. Mientras no los entregues, sigues siendo miembro de la familia In. La miré. ¿Estás seguro de que quieres que te los entregue ahora? Ella dijo. Por supuesto, asentí. Vale. Saqué un juego de llaves de mi bolso, la puerta principal de la antigua residencia, la sala de contabilidad, el botiquín, el almacén del patio trasero, la sala de té. He atado cada uno con un cordón de color diferente durante los últimos 3 años. Había ido y venido de la familia Chin, confiando en esas llaves. Ahora bien, eran como una pesada cadena de cerraduras. Puse la llave sobre la mesa. Mañana a las 10 de la mañana, entregaré oficialmente la palabra en la puerta de la antigua residencia. Shua se quedó paralizado un momento. Probablemente no esperaba que realmente estuviera dispuesto a entregarla. La miré. Devolveré la llave y también devolveré las reglas. Me detuve. Pero la deuda, también tienes que pagarla. A las 10 de la mañana siguiente, llegué a la antigua residencia de la familia injusto a tiempo. Bastantes personas estaban de pie en la entrada. Xiu Shua, el tío Chin, la tía John, 2 amas de llaves y Chin Yancy suizano vino. Se decía que se había mudado anoche del apartamento del personal que Chin Yancy le había arreglado. El departamento administrativo ya la ha suspendido de su puesto mientras se investiga. Publicó una carta de disculpa en el chat familiar.
La redacción era muy correcta, no como su estilo habitual. Sé que probablemente Chin Yani lo revisó a través de su abogado, pero no importó, lo que quiero no es su remordimiento. Lo que quiero es que ya no pueda fingir que es inocente. He subido incontables veces los escalones de piedra frente a la antigua residencia cuando llegué aquí. La anciana me cogió de la mano y dijo, a partir de ahora, esta también es tu casa. Hoy me quedé en el mismo sitio y bajé las llaves una a una, la llave de la puerta principal, lo puse en la bandeja, llave de la oficina del contable, la segunda, la llave del botiquín, el tercero, llave de la toposa del jardín, la cuarta, la llave de la sala T, la quinta. La última llave era la pequeña llave de latón que me dio la anciana entonces. Abrió el viejo armario que había dejado atrás. Dentro estaban los primeros libros de regalos de la antigua casa y las normas del hogar que ella había escrito para mí. Toqué el borde de la tecla y luego la dejé de todos modos. Yishua miró la bandeja, con una expresión complicada, parecía querer aceptarlo, pero tampoco se atrevía. Le entregué la lista de entrega al segundo tío Chin. El libro de cuentas original de la casa antigua será sellado y entregado a la tía Leand y al segundo tío para su custodia conjunta. Guardaré una copia para la recuperación de deudas en el futuro. He puesto en la lista los medicamentos, el inventario y la lista de regalos de cortesía. Chin Ersu lo llevó dentro. Jian, has dejado las cosas muy claras, dije. Esta es la última vez. La tía John estaba a nuestro lado, con los ojos rojos e hinchados. Señora, yo también renuncio. Shua la miró fijamente. Hermana John, ¿qué quieres decir? La tía John se quitó el delantal. Señora, yo también estoy envejeciendo y ya no puedo más. A partir de ahora, por favor, contrata a otra persona para los asuntos de la antigua residencia. Gui se puso nervioso. Si te vas en un momento así, no estarás empeorando las cosas. La tía John esbozó una sonrisa amarga. Antes, siempre era la señora quien hacía los arreglos, y yo simplemente seguía el ritmo. Ahora que la señora se ha ido, no sé a quién escuchar. Ayer, la señorita Su me pidió que arrancara las etiquetas de restricción dietética, y hoy me pides que ordene los libros de cuentas. Tengo miedo de que algo vuelva a salir mal y no puedo asumir la responsabilidad. Las palabras fueron educadas, pero también directas. El rostro de Hugh se ensombreció. Chinny dijo en voz baja, tía John, organizaré que alguien se haga cargo. La tía John le miró. Maestro, deberías haber arreglado esto hace tiempo. Esa frase dejó a Chinny en silencio. Le entregué el último documento a Hugh Shua. Estos son los detalles de las cantidades que debes devolver a tu nombre. La carta del abogado se enviará esta tarde. Hugh Shua temblaba de ira. Shannon Sham, soy tu suegra. La miré. Pronto ya no lo estarás. Su rostro palideció. ¿De verdad vas a llegar tan lejos? No respondí de inmediato. Me fijé en esta antigua costumbre. Antes cargaba con todas mis expectativas sobre el matrimonio. Me quedé aquí con la anciana por su último cumpleaños. Una vez hice sopa para la resaca para Chinny aquí. Una vez me enfrenté al acoso de familiares aquí en nombre de mi suegra. También me abofeteó una asistente femenina. Aparté la mirada. Mamá, yo no fui quien llevó las cosas al límite. Dije que fue después de que bloqueaste todas mis rutas de escape cuando descubriste que podía escalar el muro. China no pudo contenerse y tosió. La expresión de Yi Shua se volvió aún más fea en ese momento. Un pariente lejano se acercó apresuradamente. Cuñada, devolveré hoy 50,000 de ese dinero y recuperaré el resto antes de que acabe el mes. 11. No pongas mi nombre en la carta del abogado. Poco después, mi primo político también vino. Sostenía una captura de pantalla de la transferencia en la mano. Transferí 100,000. Los 100,000 restantes se devolverán el mes que viene. Cuando antes pidieron dinero prestado, siempre decían que éramos familia y que no había prisa. Ahora que saben que estoy siguiendo el proceso adecuado, son ellos quienes se han puesto nerviosos. Gui estaba en la puerta, su rostro alternando entre pálido y pálido. Estos familiares solían agolparse a su alrededor porque podía usar mi dinero para hacerles favores. Ahora que ya no pago, esos favores también se han cortado. Chinny había estado de pie a un lado todo el tiempo. Solo después de que los demás se dispersaron, se acercó a mí. He leído el acuerdo de divorcio. Miré hacia arriba. Firma. Su mirada era profunda. Firma. No me sorprendió ni sentí alivio. Solo asintió. A las 15 en el despacho de abogados. Preguntó en voz baja, ¿de verdad tienes que hacer esto tan rápido? Dije que 3 años ya es muy lento.
se estremeció con esas palabras y cerró los ojos un momento. Xiang, solo ahora me doy cuenta de cuánto has hecho por esta familia antes. Le miré. Qin-Yan, no solo ahora lo sabes. Se quedó paralizado. Dije, solo te das cuenta ahora, nadie hará estas cosas por ti ya. Su rostro se había puesto completamente pálido. A las 3 de la tarde, en el despacho, Qin Yanzi firmó el acuerdo de divorcio. La punta de su bolígrafo permaneció mucho tiempo en la línea característica. Al final no le insistí, aún así, apuntaba su nombre, Qin Yanzi, 3 palabras cada trazo deliberadas. Como si sellara el pasado en su ataúd, recogí el acuerdo y confirmé que era correcto. El abogado dijo, ahora, procedamos con el proceso de registro de divorcio. Tras expirar el periodo de enfriamiento, ambas partes deben estar presentes para recoger el certificado de divorcio. Asentí. Cuando salí del despacho, el cielo estaba nublado. Qin Yanzi se puso a mi lado y de repente dijo, ¿puedo ir a buscarte durante estos 30 días? Miré hacia adelante. Sobre el proceso de divorcio, sí, y todo lo demás, no respondí. Esbozó una sonrisa amarga. Lo entiendo. Antes de separarnos, me llamó, Jian. Si te hubiera protegido primero en aquella cena familiar aquel día, te habría sido igual. Hizo esa pregunta demasiado tarde. Me giré para mirarle. Será un poco más tarde, justo cuando un destello apareció en sus ojos. Añadí, pero aún así me voy porque esa bofetada no fue el principio. Fue la gota que colmó el vaso. El último día del periodo de calma del divorcio, Qin Yanzi llegó muy temprano a la oficina de asuntos civiles cuando yo llegué. Estaba de pie en la entrada vestido con un traje negro y sosteniendo una bolsa de archivo en la mano. Ha perdido mucho peso este mes. La familia Yin ha estado bastante alborotada. Los familiares devolvieron el dinero, uno tras otro, pero eso también destrozó por completo su relación con Guy Xua. Después de perder mis transferencias, Joshua finalmente se dio cuenta de que los gastos mensuales reales de la antigua casa eran sorprendentemente altos. La empleada recién contratada dimitió tras menos de 10 días en el puesto. La razón era sencilla. Había demasiadas normas en la antigua residencia. Gui tenía mal genio y las cuentas estaban en un lío. Nadie estaba dispuesto a asumir la culpa. Sucia perdió dinero, escribió una disculpa y abandonó la familia Tekin. Más tarde me envió un mensaje. Sé de verdad que me equivoqué, no respondí. Algunas disculpas están destinadas a reducir el propio castigo, para que la víctima no lo oyera. Qin Yanzi me vio y se acercó. ¿Has desayunado? Le dije. Sí, él asintió. No hay nada que decir otra vez. Antes también solíamos estar en silencio a menudo, pero entonces, el silencio era yo esperando a que hablara ahora. El silencio. Es que ya no le dejo una oportunidad antes de que se resuelva el papeleo. Me entregó un sobre. Este es el primer pago que hace tu madre, el resto se pagará en plazo según el acuerdo. Lo acepté, gracias. Esbozó una sonrisa amarga. Ahora eres muy educado conmigo, dije que debería estarlo. Su mirada se oscureció mientras esperaba en la cola. De repente dijo en voz baja, 11 Gen, ese día volví a la casa vieja. No pregunté, él siguió solo. Me senté en el vestíbulo principal y vi que el asiento principal estaba vacío. La tía John no estaba, la cocina estaba hecha un desastre, mamá estaba montando un berrinche y los familiares insistían en deudas. Solo entonces me di cuenta de que la familia no había funcionado bien por sí sola antes. Fuiste tú quien la había estado retrasando todo el tiempo. Miré la pantalla electrónica delante. Todavía no nos habían llamado el número, continuó Qin. Siempre pensaba que eras demasiado fría. Solo ahora me doy cuenta de que solo usas todas tus emociones para resolver problemas. Esas palabras despertaron algo suave en mi corazón, no porque me conmoviera, porque la comprensión tan retrasada finalmente llegara a la realidad, sino porque ya no podía cambiar nada. Barbilla C. Le llamé en serio por primera vez. Me miró, dije, no nací tranquilo. Sus ojos se enrojecieron ligeramente. Continuó, yo también te esperé. Esperé a que tomaras la iniciativa para explicarlo después de tus encuentros sociales. Esperé a que te dieras cuenta de que tu madre me lo ponía difícil. Esperé a que mantuvieras a Suiza fuera del límite. Esperé a que me preguntaras primero en la cena familiar si estaba herido. Me detuve, pero lo que recibí a cambio fue que me preguntaste por qué golpeé a alguien. Casi le caían las lágrimas. Lo siento, asentí, acepto. De repente levantó la cabeza. Seguí adelante. Pero no voy a dar marcha atrás. En ese instante, la luz en sus ojos se rompió por completo.
El anuncio nos llamó a nuestro número, entramos juntos. El personal confirmó la información y preguntó si el divorcio fue voluntario. Chini permaneció en silencio durante mucho tiempo. Dije primero voluntario, cerró los ojos brevemente. Voluntariamente, los 2 cuadernillos rojos fueron retirados. Se entregaron los 2 certificados de divorcio, lo guardé en mi bolsa, mis dedos tocaron el anillo en la bolsa, nunca le devolví ese anillo, no es que no pudiera soportar desprenderme de él, está listo para fundirse, convertirlo en una banda sencilla y grabar mi propio nombre en él, cuando salí de la oficina de asuntos civiles. La luz del sol fuera era preciosa. Chin Yancy se puso en los escalones y de repente dijo, Jian, si necesitas algo en el futuro, te interrumpo, no la habrá, asintió con una sonrisa de arroz, cierto. Estaba a punto de irme cuando me llamó de nuevo, ¿sigues odiándome? Lo pensé un momento, no lo sé, sus ojos se iluminaron ligeramente, le dije, el odio también es un empate, no quiero tener más lazos contigo. Estas palabras fueron aún más duras que el odio, se quedó allí sin poder decir una palabra más. Más tarde, supe que la casa ancestral de la familia finalmente había contratado de nuevo a una ama de llaves profesional. Todos los gastos se pagaban a través de la cuenta pública. El Guichua ya no podía usar. La nuera mayor es considerada y sensata como excusa para pedir dinero en privado. Los familiares también aprendieron a escribir cuando pedían dinero prestado. El tío Chin guardaba ese libro de contas de sándalo en la sala de cuentas de la vieja mansión. Dijo que era la lección más cara que la familia Chen había aprendido en los últimos años. En cuanto a Chin Yancy, nunca volvió a casarse, al menos así fue, no en mucho tiempo. Algunos decían que se había quedado callado, y siempre que asistía a cenas familiares, instintivamente miraba hacia el asiento de la cabecera, pero yo ya no estaba. En cuanto a mí, volví a vivir en mi propio pequeño piso, volví a trabajar en la edición documental y también ordené la casa que mi madre había dejado. Cuando el árbol sencillo del balcón brotó nuevas hojas, invité a la tía John a mi casa a cenar, mirando el anular vacío en mi mano, dijo con una sonrisa, ahora está bastante bien así. Yo también sonreí, sí, es bastante agradable. Después de cenar, llevé el viejo anillo de boda a la tienda de oro. El clérigo me preguntó, ¿en qué estilo quieres que se funda? Le dije, un grabado de banda sencilla. Lo pensé un momento. Graba Seniham, me miró, solo el nombre, asentí, graba solo mi nombre. Un mes después, la banda sencilla estaba terminada. Lo llevaba en el dedo corazón de la mano derecha. No representa matrimonio, no representa la promesa de nadie, y no representa la posición de la señora Chen, solo me recuerda a una cosa. El asiento del poder nunca ha sido una silla. El asiento del poder es cuando una persona finalmente entiende que ya no debe ceder las normas de los demás.